Bueno, si les parece, inicio a la capacitación. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último, digamos, encuentro de esto que nosotros hemos tratado de trabajar durante todo este año sobre el turismo astronómico. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema súper interesante, la estrella de Belén, sí, una teoría astronómica, un gran mito de la Navidad. Así que para eso nos está acompañando, como siempre, y agradecerle siempre por su predisposición la doctora Beatriz García, que en todo este tiempo nos vino acompañando con las capacitaciones para fortalecer este producto turístico o esta experiencia turística. Así que agradecerles a todos por estar del otro lado y muchas gracias, Beatriz, nuevamente por tu predisposición y te dejo con la audiencia. Un cariño para todos. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos los que y todas los que están aquí. Sé que es muy complicado porque tenemos muchas actividades y mucho trabajo en general. Estamos atravesando un momento difícil. Así que estar acá siempre tiene un valor enorme para nosotros. Lo que deseamos compartir en esta oportunidad es un tema que resucita de alguna forma en cada mes de diciembre y suele aparecer preguntas vinculadas con este tipo de fenómenos, con lo que ocurrió eventualmente en un momento hace más de 2000 años, si es que ocurrió. Y la idea es transmitirles lo que desde la ciencia se hace en este sentido. Todos los textos revelados, no solo la Biblia, sino también el Corán, el Bhagavad Gita, los libros que están vinculados con temas relacionados con fe, creencias, religiones, que no son ni la fe ni las creencias de los pueblos originarios, son estudiados, son libros que existen, están sobre papel, no son relatos, aunque en el papel se transcriben relatos, pero están sobre un papel de manera que es posible leerlos, revisarlos, volver a leerlos. El tema de estos libros tiene su dificultad vinculada con las traducciones. Hay que tener en cuenta que la Biblia original no fue escrita en ningún idioma europeo, ni siquiera fue escrita originalmente en hebreo, de manera que la interpretación del texto no es fácil y el idioma original era arameo, no tenía signos de puntuación, con lo cual yo los invito a tratar de trabajar, cosa que hacen algunas docentes, texto sin puntuación y dejar que sola la persona interprete lo que el texto pretende transmitir. No es fácil, es difícil. De manera que uno tiene que moverse con muchísimo cuidado a la hora de poder interpretar estos textos antiguos que, reitero, no estaban ni en un lenguaje jeroglífico, ni en lenguaje cuneiforme, era una escritura vinculada con escrituras más modernas, pero que presentaban una enorme dificultad. La mayor parte de estos relatos se escribió en distintas épocas. No es un libro escrito en conjunto, todo de una vez y por una sola pluma. Hay muchos autores que tampoco está tan claro quiénes eran, fue escrito a lo largo de muchos años, con lo que implica la influencia cultural sobre el escritor o la persona que tuvo a cargo compilar los relatos que circulaban en la época. Se escribió muchos años después del momento en que los eventos tuvieron lugar, así que también hay interpretación, no solo traducción, no solo tratar de transcribir el relato de lo acontecido mucho tiempo antes, sino subjetividad, el relato personal de aquellos que compilaron, que hicieron y escribieron los textos. De manera que es difícil, pero en todos estos libros hay relatos asociados con eventos que
tienen que ver con fenómenos astronómicos. La luna se volvió roja, una estrella se vio en Oriente, etcétera, etcétera. Hay partes de las escrituras que tienen connotaciones astronómicas y por eso, aunque tal vez ustedes no lo sepan, hay gente tratando de dilucidar, personas con formación académica, tratando de dilucidar de qué se tratan esos relatos y esos fenómenos que están presentes en este caso que nos involucra en la Biblia. Así que voy a tratar de transferirles de alguna manera, espero que estén viendo, ahora estoy compartiendo la pantalla, para ver toda la pantalla recuerden cerrar la galería de imágenes o de personas que quede en su mínima expresión, porque si bien me estuve cuidando de que arriba a la derecha no hubiera información, tal vez algunas cosas se oculten. Bueno, como bien decía Alicia, hoy vamos a hablar de la estrella de Belén, pero no de la estrella de Belén, es una denominación, sino de las teorías astronómicas sobre esto, que es un mito de la Navidad, por supuesto, que podría ser algo real, más allá del mito, pero que en términos generales lo vamos a considerar como un relato que tiene algunas líneas de pensamiento y de detalle en ese relato que nos podrían decir que se trata de un evento astronómico, eventualmente. Vamos a ver qué es lo que existe, con qué materiales contamos los científicos, para ver si al final de este relato, de esta charla que estamos teniendo, podemos afirmar algo o no podemos afirmar nada. Para iniciar o como introducción, los invito a recordar el texto en donde se habla de la estrella de Belén y los personajes que están conectados con esta estrella, que son los tres reyes, los tres magos de Oriente. Ese texto se encuentra en el Evangelio según Mateo, es en el único evangelio en donde se habla de la estrella seguida por tres magos, que podrían haber sido astrólogos o simplemente hombres de ciencia. El término mago podría haber estado asociado con personajes que trabajaban en la ciencia o con magos propiamente dicho, adivinadores del futuro, y el texto dice claramente: después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, y aquí me voy a detener un momento, porque se habla de un lugar y de un rey. El lugar existe y el rey Herodes, hay enorme evidencia de que también existió. Y eso ocurrió en un momento de la historia, no en cualquier momento, en un momento definido, y según el relato y los registros históricos de los historiadores que hablaron no de Jesús propiamente dicho, sino de Jerusalén, de Medio Oriente, de Roma, de la mano de un historiador muy famoso que fue Flavio Josefo, de donde se extrae la información de estos reyes que existían en Medio Oriente, en Belén, en Judea, la época en que Herodes existió es en torno del año 6 antes de Cristo, según el calendario al que adherimos hoy. Recordemos que los calendarios han cambiado a lo largo de los tiempos. Nosotros en este momento nos regimos por el gregoriano, que fue modificado en el siglo XV, de manera que según nuestro calendario, el calendario actual y con todas las fechas revisadas, estamos hablando de una época centrada en el 6 antes de Cristo. Tanto el año 1 como la fecha del 25 de diciembre no son fechas que históricamente puedan atribuirse o conectarse con el evento narrado en el libro de San Mateo o de Mateo. En el mismo libro se habla de que los pastores estaban al sereno, el sereno es el exterior, y eso no ocurría en invierno,
Recordemos que diciembre en el hemisferio norte es invierno, para que los pastores estuvieran al sereno durante la noche, el clima debía ser benigno. Y por otro lado, el año 1 es una convención impuesta principalmente por Constantino, aquella persona que decidió cuáles eran los evangelios que se conservaban en la Biblia y cuáles eran aquellos que eran o debían considerarse apócrifos. En realidad, decir que un texto es apócrifo quiere decir que no tiene autor, que no es un texto de los textos revelados, etcétera, etcétera. ¿Quién puede decir cuáles son los autores de los evangelios que finalmente quedaron en la Biblia? Nadie. De manera que todo lo que Constantino y el Concilio de Nicea consideró apócrifo, bueno, están afuera del texto que llamamos Biblia, pero la verdad que podrían ser considerados tan válidos como cualquier otro texto desde el punto de vista histórico. La decisión fue de la misma iglesia, qué evangelios quedan, qué evangelios se sacan, y las fechas estuvieron siempre relacionadas con alguna otra celebración religiosa, principalmente en el marco del paganismo, para que la gente aceptara rápidamente el monoteísmo. Entonces, las fechas sabemos que no son las que celebramos, pero de todas formas es parte del relato. Sabiendo que la fecha no es la que celebramos, empiezan a ser complicadas todas las otras cosas que el relato nos quiere transmitir. ¿Cómo sigue Mateo? Bueno, unos sabios llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. El tema rey es un tema complicado porque el tema rey ya define a alguien que va a gobernar sobre los hombres. Hay algunas teorías respecto de por qué lo llaman rey, ya lo vamos a ver seguramente, pero atendamos al relato crudo y puro. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en Oriente delante de ellos, hasta que vino a pararse encima del lugar donde estaba el niño. Bueno, ese es el relato. A partir de ese relato, y ateniéndonos a las fechas, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, lo más seguro es tomar como referencia válida para señalar el momento del nacimiento de este rey y por lo tanto de Jesús, situarlo alrededor del año 6 a.C. Esto no quiere decir que vamos a tomar un año específico, sino que vamos a hacer una búsqueda de fenómenos en torno de esa época. Para bajar la ansiedad, debo decirles que al día de hoy la astronomía no ha podido determinar con certeza qué fue la estrella de Belén, pero por supuesto hay teorías que intentan explicar el fenómeno. Hay dos hipótesis que están descartadas. Una es la de que fue un cometa. Los cometas son rápidos. Para que con mirarlo eso fuera guía para que estos sabios de Oriente se pusieran en movimiento, no alcanza. Hubieran tenido que hacer un registro de sus posiciones porque los cometas, como son objetos muy cercanos a la Tierra, se mueven entre las estrellas de manera rápida, de manera que uno tendría que registrar estos cambios en el cielo para seguir su curso y su dirección. Y la otra cosa que también es una hipótesis descartada es una lluvia de estrellas, porque los eventos que llamamos lluvias de meteoritos o lluvias de estrellas involucran a varios bólidos, objetos que se prenden fuego al rozar con la atmósfera, que provienen de un punto del cielo, sí, que se llama radiante, ahí me equivoqué en unas letras, llamado radiante, pero en el radiante no hay ningún objeto celeste. Es un punto ubicado en la constelación desde donde parecen provenir los bólidos. Vamos a hablar un poquito igual de estas hipótesis descartadas porque son eventos que circulan por allí. Entonces, no fue un cometa. Aquí les he querido presentar dos cometas muy famosos. Uno fue el Ikeya Seki,
se lo observó en 1965. Era un cometa que abarcaba la mitad del cielo prácticamente, era una cosa súper llamativa. Yo era chiquita y me acuerdo, iba a la escuela primaria y recuerdo se veía en la madrugada. Verán ahí una foto con una cola extensísima, la Tierra atravesó la cola. Y mucho más cerca, en el año 2006, otro fantástico cometa muy llamativo, sin tanta prensa tampoco, que fue el Magnot. Ahí lo vemos, ven que tiene una cola muy desplegada. Un cometa es algo muy distinto de una estrella, ¿m? Muy diferente. Tiene un núcleo brillante, una zona que envuelve ese núcleo que se llama cabellera, coma o cabellera, y una cola que se opone al Sol, porque se despliega por acción del viento solar. Se opone al Sol y a medida que el cometa va circulando por el cielo y se mueve bastante rápido a lo largo de los días, cambia de posición, esa cola se va siempre oponiendo al Sol y entonces desde la perspectiva de la Tierra va cambiando en su longitud. Si la atravesamos es enorme, pero si está opuesta a nosotros, al observador, probablemente no veamos ni cola. Eso es lo que ocurrió con el cometa Halley en 1986. No se veía prácticamente la cola porque estaba opuesta al observador. Por otra parte, a la derecha verán lo de las lluvias de estrellas. Esta que estoy mostrando aquí en particular arriba es una lluvia de estrellas cualquiera, una lluvia meteórica también se llama, aunque meteoro o meteoroide es el objeto cuando está en el sistema solar, todavía no fue atrapado por la Tierra. Cuando es atrapado por la gravedad terrestre y roza con la atmósfera se llama bólido, se prende fuego, es como un fósforo con la cajita, ¿no? Cuando yo rozo el fósforo, se prende fuego, bueno, los meteoroides rozan con la atmósfera, se prende fuego y entonces tengo lo que mal llamamos estrellas fugaces y si toca el piso, nada más, únicamente si toca el piso, tengo un meteorito. En la imagen que está debajo, a la derecha debajo, tengo algo que ustedes o alguno de ustedes preguntó, que es el radiante indicado de la lluvia de la lluvia de estrellas de esta semana, las Gemínidas, que en la próxima imagen está en un mapa ampliado de, eh, del 14 de diciembre, es decir, dentro de unos días, el sábado, cuando se espera que ocurra el máximo. El mapa fue hecho con Stellarium, ya lo hemos mencionado en estos cursos, de manera que si lo tienen instalado pueden buscar, 14 de diciembre, verán que dice 022, yo lo puse a una hora más o menos temprana en la noche, pero este punto se va moviendo y se va moviendo, así sale por el este, por el horizonte este, y irá subiendo, subiendo a medida que pase la noche, hasta alcanzar una altura de aproximadamente unos 30 grados. Ahí donde lo vemos está aproximadamente a 10 grados sobre el horizonte, eso es a las 10:30, perdón, a las 0:30, 0:20 de la noche. Es muy fácil de ubicar el cuadrante porque está muy cerca de esta estrella que estoy indicando acá, que es Castor. Es una de las estrellas de la constelación de Géminis. Castor y Pollux. Los gemelos los vemos con la cabeza hacia el horizonte aquí en el hemisferio sur, Castor y Pollux. Están muy alineaditas, todo el resto de las estrellas por lo general no se distinguen bien en las ciudades o cerca de las ciudades, pero Castor y Pollux sí. Y si tengo dudas de dónde están Castor y Pollux, miren, acá está arriba, a esa misma hora, está Orión, la constelación de Orión. Los gemelos están hacia la parte superior del cuerpo de Orión. Aquí están las tres Marías. Y en este mes y este año tenemos la suerte de que muy cerca de la constelación de Tauro vamos a tener a Júpiter, muy brillante, el objeto más brillante del cielo después de la Luna. Y para el fin de semana también va a estar la Luna, de manera que vamos a tener la Luna, Júpiter, las tres Marías y aquí, como en un triángulo, el radiante desde donde provendrían las, entre comillas, estrellas fugaces. El fenómeno de estrellas meteóricas es un fenómeno
que ocurre muy seguido, los objetos desaparecen rápidamente. Son estrellas fugaces, desaparecen rápidamente. Las Gemínidas es una lluvia de estrellas relativamente bonita. Se descubrió hace muy poco, se descubrió en 1862, desde el punto de vista astronómico hace muy poco. Se espera su pico. Cuando hablamos de pico es la mayor cantidad de meteoros o bólidos por hora, el día sábado, la noche del viernes para el sábado. Y es una lluvia que no está asociada con un cometa, porque en general las lluvias meteóricas, por ejemplo las oriónidas, están asociadas con cometas. Las oriónidas están asociadas con el cometa Halley. Los cometas se destrozan, se fragmentan cada vez que se aproximan al Sol, van liberando un montón de fragmentitos y esos son los que son atrapados cuando la Tierra atraviesa la órbita del cometa. Y es que se producen las lluvias. Las gemínidas son unas lluvias asociadas con un asteroide que se denomina 3200 Phaeton. Se los quería contar porque algunos me preguntaron y porque las lluvias meteóricas a veces se asocian con este tipo de fenómenos y con este fenómeno, con fenómenos astronómicos presentes en las escrituras, no solo en la Biblia. El estado actual del conocimiento que tenemos de la astronomía y las proposiciones asociadas con qué fue la estrella de Belén se deben concentrar en tres ejes fundamentales. O bien una conjunción planetaria, es decir, una alineación aparente de dos objetos, podrían ser Júpiter y Saturno, ya van a ver por qué. Sin embargo, algunos astrónomos consideran que Júpiter y Saturno en los años de los que estamos hablando, no pudieron estar tan cerca como para parecer un solo objeto brillante. Porque en las escrituras se habla de un objeto, una estrella, pareció una estrella, etcétera, etcétera. Podría ser una estrella que llamamos nova, que se expande, se vuelve luminosa y entonces de golpe algo que era o bien insignificante o bien no visible sin instrumental se vuelve visible. Hay algunos registros chinos y coreanos que son los que figuran con mayor detalle para las épocas de las que estamos hablando, que en torno de el 5 antes de Cristo hubo una estrella de este tipo que se hinchó, muy luminosa, y que iluminó el cielo durante 70 días. No se está muy seguro de que podría haber sido una nova, el registro existe, es real, los chinos lo describen, está en la lista de posibles candidatos a ser lo que estos sabios de Oriente vieron. Finalmente, la otra posibilidad es que sea una supernova, una estrella que muere muy masiva, muere con un evento explosivo y de pronto esta estrella que tiene que tener varias decenas de veces más masa que el Sol, se vuelve súper brillante y de la misma manera que la nova, pero muchísimo más evidente, aparece un objeto en instantes que antes no se observaba. El tema es que no hay ningún registro en los años que nos ocupan, centrados en el año 6 antes de Cristo, que hablen de un evento de supernova. La supernova podría haber sido, porque estos objetos permanecen mucho tiempo brillantes, pero no hay ningún registro para estos años. Ahora, ¿por qué tanta gente cree que pudo haber sido un cometa? ¿Y por qué a veces la representamos con la forma del cometa? Compramos la estrellita de Belén con la cola y la ponemos en el arbolito, etcétera. Bueno, la persona que propuso que tal vez la estrella de Belén hubiera sido un cometa fue Johannes Kepler. Kepler es uno de los grandes astrónomos de la edad moderna ya de la astronomía, pretelescópicos. Recuerden que el telescopio se inventa en 1608 y se usa en astronomía por primera vez en 1609. Bueno, Kepler observó un cometa en 1607, aseguró que venían de muy lejos. En estas épocas nadie sabía que eran los cometas. Muchas personas, muchos astrónomos creían que eran fenómenos atmosféricos. Kepler
sabía que no, que eran objetos que venían de más allá de la atmósfera, afirmó que probablemente había tantos como peces en los océanos y no se equivocaba. La Tierra es visitada por entre 5 y 10 cometas por año. No todos son fantásticos, bien visibles, están en los diarios y en las revistas y en la tele, pero sí, son muy, muy numerosos. Hay cientos de miles, probablemente millones de cometas en una región externa del sistema solar, pero parte de él, que se llama nube de Oort. Sí, hay muchísimos. Y se acercan cuando algo altera gravitacionalmente esta nube que contiene los núcleos de los cometas, de manera que ingresan al sistema solar. Hay otro conjunto de cometas que están en la región que llamamos cinturón de Kuiper, donde está Plutón. Ahí hay cientos de miles, probablemente, de objetos pequeños, algunos de ellos son cometas. Entre los cometas conocidos, por supuesto, el más famoso es el Halley. Lo podríamos tener en cuenta eventualmente porque uno de sus pasos es un cometa periódico que vuelve a las cercanías de la Tierra cada 76 años. Uno de sus pasos por las proximidades del Sol fue en el año 12 a.C. Es un poco lejos respecto de la era de Herodes, pero podría haber sido. El tema es que ninguna de estas cosas, ni de que Kepler lo haya mencionado, ni que los astrónomos hayamos calculado este paso del cometa 12 años antes de Cristo, es lo que tuvo influencia cultural tan grande. Lo que tuvo influencia cultural es este cuadro. Es la adoración de los Reyes Magos, un cuadro del Giotto, muy famoso cuadro, que muestra la adoración de los magos, de los reyes, en un tema que es un tema muy importante, por supuesto, en el arte y en la teología cristianas, y es un símbolo de la encarnación de Cristo, ¿no? El tema de la adoración de los magos, de la encarnación, de la existencia real a pesar de que los magos solo aparecen en este relato de Mateo, pero bueno, es como una reafirmación, lo vienen a adorar, le traen 3 regalos, es una historia que la conocemos, oro, mirra e incienso, el oro porque es rey, la mirra porque es hombre, el incienso porque es Dios. Son relatos que conocemos todos y el Giotto lo pinta en este cuadro en 1305. Pero el cielo que está mostrando la adoración de los Reyes Magos del Giotto es el cielo que el mismo Giotto vivió en 1301, cuando él vio el cometa Halley en el cielo. En esta adoración, la estrella de Belén está siendo representada por el famosísimo cometa que el pintor vio unos años antes de terminar esta pintura. Este cuadro, a pesar de que la mayor parte de la gente no tiene una influencia artística tan fuerte o muchos de nosotros ni siquiera lo conocemos, es el que marcó tan profundamente la cultura que muchos seguimos y siguen representando a la estrella de Belén como si fuera un cometa. Nada que ver con las escrituras, nada que ver con la ciencia, todo que ver con el arte. Podemos afirmar que no fue una supernova. Cuando ocurre una supernova pasan muchas cosas y si bien el destello es tremendo y el brillo dura durante muchos, muchos meses y años, lo que queda deberíamos estar viéndolo nosotros en esta época. Ahora se los voy a mostrar, de manera que esto está totalmente descartado, porque aunque el registro se les hubiera escapado a los observadores del cielo de ese momento, en los procesos asociados con las supernovas quedan registros impresionantes que en la época actual podríamos tener como parte de la evidencia. El tema de la supernova es un tema que, a pesar de que está descartado, es interesante verlo, porque nosotros tenemos anales antiguos. Los más antiguos son de la cultura china. Hubo una supernova, hay supernovas
frecuentemente, la estadística dice una por galaxia por siglo. Aquí en nuestra galaxia, la Vía Láctea, han ocurrido muchas, ha habido muchas supernovas, por ejemplo, más de una en un siglo. En la época que nos toca vivir, lamentablemente hace 400 años que no murió ninguna estrella en un evento explosivo de supernova, cosa que puede ocurrir en cualquier momento. Pero los chinos registraban estos eventos y hay una en particular, que es la supernova 1054. Las estrellas que mueren catastróficamente y se transforman en supernovas reciben el nombre del año en el que se las detecta, que se las observa. Una supernova se ve a simple vista cuando la supernova es en nuestra galaxia, se vería a simple vista, y el brillo dura mucho tiempo. Entonces, como puede haber más de una descubierta en nuestra galaxia o fuera de nuestra galaxia, van a ver que, por ejemplo, las supernovas son supernova 1987A, 1987B. La A es la primera del 1987, la B es la segunda detectada, puede ser en nuestra galaxia o en otras. Todas las supernovas tienen el año de la detección en cualquier parte del universo y la letra asociada con el orden de aparición, de descubrimiento. Bueno, ahí vemos a la supernova 1987 en el registro chino. El evento fue registrado, se sabe que fue julio del año 1054 y permaneció visible hasta abril de 1056. Miren si no era algo llamativo. Quedó registrado. Se sabe que hay también algunos registros en documentos japoneses, en documentos islámicos. Y abajo, lo que vemos abajo a la derecha, es una simulación con el Stellarium de la supernova 1054, en la posición donde se la descubrió, que es en la constelación de Tauro. Hoy en día se la llama nebulosa del Cangrejo. En esta imagen calculada, hecha por el Stellarium para julio de 1054, vemos que la supernova es un objeto súper brillante en el marco de las otras estrellas que quedan bastante empobrecidas y debiluchas si uno la compara. Hubiera sido un evento muy llamativo, sí, muy llamativo. El asunto es que estas estrellas dejan registro posterior y el registro posterior se llama remanente de la supernova. Lo que hoy vemos de este evento que ocurrió hace 1000 años es la nebulosa del Cangrejo, lo que vemos aquí. No se ve a simple vista, esta nube está muy cerca de lo que fue la estrella original, pero miren qué objeto es el que se está produciendo. Y esto se va a seguir expandiendo, expandiendo, expandiendo. Si una supernova hubiera ocurrido hace 2000 años, hubiera dejado un remanente, hubiera expulsado la materia, como ocurrió con la estrella que llamamos supernova 1054, y hoy en día la podríamos observar con telescopios, por supuesto, en lo que queda como su resto, el resto de la estrella, que por supuesto es súper importante para la astronomía, porque los elementos más pesados que el hierro, de los elementos químicos que conocemos, se producen en estas muertes catastróficas de estrellas masivas. La astronomía ha cambiado en esta época porque si bien uno puede especular como hacía como hacía Kepler, que no tenía telescopios, en un momento el telescopio aparece y es usado por los astrónomos y entonces, bueno, uno podría seguir buscando objetos parecidos o tratando de identificar otros objetos, pero la verdad es que a medida que los telescopios van evolucionando, y acá puse tres hitos, el telescopio de Galileo, usado por primera vez en astronomía en 1609, el telescopio no fue inventado para la astronomía, pero obviamente era fácil de comprar, fácil de reproducir, lo vendían por la calle, era un catalejo. Galileo lo transformó en un instrumento astronómico. El telescopio de Herschel, de William Herschel, terminado en 1789, como verán, más de 100 años después, 180 años después, que era un telescopio enorme, de 1 metro de diámetro. El telescopio Galileo era de 4 centímetros de diámetro. Era una cosita así chiquitita. En cambio, el de Herschel era un instrumento enorme, tenía una estructura para soportar el tubo
tremenda. Bueno, Herschel con ese telescopio, él y su hermana, por supuesto, descubrieron el planeta Urano, descubrieron un montón de cometas, y recién en el siglo XX es que podemos, todo el siglo XX diría yo, podemos hablar de los telescopios modernos y de la mano de los telescopios modernos de la astronomía por computadora. Y una vez que aparece la astronomía por computadora, es decir, aparece la posibilidad de modelar las leyes del movimiento planetario, que por supuesto responden a las matemáticas, es que yo empiezo a hablar de más cosas. Y así es que aparece nuevamente el tema de la conjunción planetaria. Eh, en torno de los años de los que estamos hablando, hubo varias conjunciones. Los planetas parecen alineados. La alineación puede ser tal, no son alineaciones reales, es un tema de perspectiva. Uno se pone muy cerquita del otro, están a muy distintas distancias del observador, pero en sus respectivas órbitas se ponen tan cerca, en su camino en la órbita, que parecen o aparecen en el cielo o muy, muy juntos o como si fueran un único objeto. Hubo una triple conjunción en el año 6 a.C. y esa triple conjunción involucró a Marte, Júpiter y Saturno, muy cerquita de una estrella rilla en la constelación de Piscis. Era interesante a la vista, pero según podemos calcular hoy en día para ver cómo se veía ese fenómeno, los cuerpos no estaban tan cerca como para parecer uno solo. Y además el año 6 parece demasiado, 6 a.C., demasiado lejos para el nacimiento de Jesús. Es el límite más alejado de nuestra época. De manera que esa conjunción que fue por mucho tiempo eh, promocionada como eventualmente una de las posibles, está descartada. Sin embargo, en el año 2 a.C., en el -2, los planetas más brillantes del cielo, que son Venus y Júpiter, sí emergieron en el amanecer sobre el horizonte en una conjunción tan, pero tan próxima que los planetas parecían tocarse. Y de tal manera que al ojo humano debió haber sido muy difícil separarlos. ¿Qué características tenía esta conjunción? Bueno, se presentó proyectada, recordemos que las estrellas están mucho más lejos que los planetas, sobre la constelación de Leo, el león, el rey, símbolo de la realeza y el poder. Recuerden el texto de Mateo. Vimos una estrella anunciando el nacimiento de un rey. Bueno, esta conjunción aparece en la constelación de Leo, entre las patas del león. Lo que para los astrólogos, los sabios de esa época, debió significar algo importante. Y en el texto lo dice, vimos el nacimiento de un rey. Entonces, esa conjunción de pronto aparece como lo más cercano a lo que podría haber sido muy llamativo en el cielo. Permítanme que hagamos con el Stellarium una simulación de la conjunción de Venus y Júpiter del año 2 a.C. Arriba a la derecha vemos que el estelario ni siquiera separa los nombres de los dos planetas que están muy, muy juntos. Y acá vemos el león. Esto está hecho para Jerusalén, para la latitud de Jerusalén. Acá vemos la cabeza del león, su cuerpo, y hacia adelante están las patas. Y la conjunción planetaria está donde yo estoy posicionando o marcando con con el mouse, con el cursor. Verán que es -2 del 12 de agosto, en horas de la mañana. Esta es el amanecer. Para la misma fecha, un poquito más tarde, verán que está más oscuro el cielo, aquí en una ampliación abajo, la imagen de la izquierda. La estrella que habían visto en Oriente, dice el relato, iba delante de ellos. Ahora, ellos estaban en Oriente y Belén
estaba hacia el oeste, hacia el occidente de Arabia, de donde teóricamente estos sabios provenían. ¿Cómo es que se trasladaron a occidente, viniendo de oriente y viendo la conjunción en oriente? Bueno, mientras el tema es así, las conjunciones son tales que los planetas siguen moviéndose, es una alineación aparente. Venus está muy cerca del Sol, se mueve mucho más rápido que Júpiter, de manera que Venus se aparta a medida que pasa el tiempo, y miren la imagen que puse a la derecha, que ya no es el 12 de agosto, sino que es el 13 nada más. Un día después, ya estos dos objetos están separados. Júpiter se separa de Venus, que permanece cerca del Sol, en este caso se separa en Oriente, y a lo largo de los siguientes meses se eleva sobre los cielos antes que Venus y cruza el cenit en la fase de oposición, se desplaza hacia Occidente cuando los sabios emprenden el camino. Es decir, no hay ningún problema en que la estrella vaya delante de ellos. Claro, porque ellos ven la conjunción, pero después la configuración cambia y los objetos, al irse separando, marcan una determinada dirección. Entonces, esta conjunción es la que más nos gusta a los astrónomos para hablar eventualmente de qué tipo de objeto fue esto que llamamos estrella de Belén. Ahora, aquí tengo de nuevo la estrella de Belén, pero en una ampliación como si lo viéramos o la pudiéramos ver con telescopio. Venus y Júpiter. Es evidente que la estoy viendo como a través de un telescopio porque ven que se ven los satélites de Júpiter, los satélites galileanos, que a simple vista no se ven. Esto es una aproximación tremendamente estrecha, pero para llegar a alguna conclusión tenemos que pensar en qué. Ninguno de los eventos que les conté, aún los descartados y los que adherimos, coincide perfectamente con la descripción de cómo sucedieron las cosas en el libro de Mateo. El contexto también está fuera de lugar. Recuerden las fechas, recuerden el relato asociado con la situación del momento, de los pastores, de los animales, etc. Y por otra parte, los antiguos conocían bien los planetas, por lo que es muy raro que sabios de Oriente o gente común, como podría haber sido eventualmente Mateo, que no lo era porque era un recaudador de impuestos, eh, sería muy, muy raro que llamaran estrella a algo que tenía que ver con los planetas. Los diferenciaban. Los planetas se distinguen de las estrellas desde mucho antes que el 2 antes de Cristo. Entonces, cualquier persona, cualquier antiguo, podía separar esos dos objetos. Planetas y estrellas no son lo mismo. Es decir, el relato tiene una componente un poco compleja. Ahora, hay que tener en cuenta que el término astro, que es el término que figura en la Biblia, se usaba para todo. Los astros eran los planetas, eran las estrellas, era todo, un astro. De manera que el relato es un relato que tiene sus aristas complicadas para interpretar, es parte de una traducción, es parte de una interpretación y pareciera que el contexto no ayuda para reforzarlo. Por otro lado, el tema de Herodes. Bueno, Herodes es un personaje cuya existencia está comprobadísima. No es algo que no se pudo comprobar. Porque el tema de la presencia de Cristo, el cuerpo de Cristo, en el marco de que resucitó, no está. De manera que es difícil hablar sobre la base de ningún registro, excepto los relatos. Herodes no, Herodes fue un personaje que está en muchos relatos, que es atravesado por los relatos históricos y que además tiene que ver con un montón de eventos que no voy a detallar, que están relatados y que están confirmados por otros historiadores. Ahora, es también un poco raro pensar cómo Herodes se pudo sorprender cuando los tres
sabios de Oriente le hablaron de una nueva estrella, porque la verdad es que Herodes debió haber visto el mismo objeto en el cielo, si es que esta conjunción se produjo o cualquier otra cosa, y el relato de Herodes se sorprendió frente a eh, el relato de los sabios de Oriente, también es algo que no encaja porque es muy poco probable que el rey Herodes se hubiera sorprendido por semejante cosa. Recordemos que todos los reyes tenían a su vez sabios, entre comillas, que les hacían sus horóscopos, le hablaban de su suerte o su mala suerte, y que por supuesto observaban el cielo permanentemente. En el caso de la conjunción planetaria de la que hablamos, Júpiter y Venus en ese momento habrían estado separados por solo 1/10 de grado, 1/10 de grado en el cielo del amanecer. Eso es la quinta parte del diámetro de la luna llena y los ojos no lo podrían haber separado. Hubiera sido un objeto llamativo. Ahora, entre el relato, mito, y la realidad, conjunción, con signos de pregunta, probablemente no podremos saber qué inspiró realmente a los que escribieron la historia bíblica de la estrella de Belén, aquel que se identifica como Mateo, no lo vamos a saber, y todos podemos decidir, por supuesto, por nosotros mismos, lo que significa para cada uno o una esto que llamamos estrella de Belén. Este tipo de temas tracciona muchísimo a la gente, les interesa, a todo el mundo le interesa, y entonces les quiero mostrar algunas otras conjunciones de Venus y Júpiter. En la imagen de la izquierda vemos a la conjunción de agosto del año 2 a.C. Ahí entre las patas del león, la conjunción de Venus y Júpiter, que tal vez sea lo que inspiró a los sabios de Oriente para decir algo está pasando. Por supuesto, hoy sabemos que los cielos no tienen mensajes para nosotros relacionados con nuestra vida, nuestra suerte, quién nació, quién falleció o cosas por el estilo. Pero bueno, en el relato se menciona esto, y si bien los sabios podrían haberse movido por cualquier otro motivo, o podrían haber estado en Jerusalén en el momento del nacimiento, en Belén, o en Jerusalén y después irse a Belén, en el momento del nacimiento, nadie lo sabe, la conjunción se produjo en el 2 a.C. Pero miren la conjunción de Júpiter y Venus del 1 de marzo del año pasado. También era bastante llamativa, verán que ahí puse 8:30, 20:30 de la noche, se produjo en marzo a las 8:30, de manera que es el atardecer. Júpiter y Venus estuvieron muy cerquita, y bueno, y si todavía tienen ganas de prestar atención a estos fenómenos celestes, estén preparados para la próxima conjunción de Venus y Júpiter, que será el 12 de agosto del año que viene, en el amanecer. Ahí tienen el mapa con Stellarium a las 8:45 de la mañana. En agosto, por lo menos aquí, todavía es de noche. En Salta creo que no, pero en las latitudes intermedias a esa hora recién está saliendo el sol, de manera que puede llegar a ser un lindo espectáculo para recordar esta conjunción entre dos planetas, los más brillantes del cielo, que en este momento es el evento al que más adherimos los astrónomos y astrónomas de esta época para explicar de qué se trató eventualmente la estrella de Belén. Y con esto termino. ¿Qué les pareció? Buenísimo, Betty. Gracias. Los escucho. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo andas? Prendan los micrófonos y abran las cámaras. Creo que quieren sacar una foto. Bueno, por lo menos son 27 personas, me alegra esto. Eh, este, ¿Habían escuchado estas historias asociadas con la estrella de Belén? No, yo no. Y está buenísimo lo del año que viene. Y el año que viene hay una conjunción, es en el atardecer, es en el amanecer, así que es un momento, es época en que hay clases, así que los chicos tienen la oportunidad ahí a la mañanita temprano de tratar de distinguirlo. Salta está en una posición en donde el sol sale más temprano, ya saben,
pero de todas formas seguramente va a ser noticia. La conjunción del 23 fue noticia, ¿eh? No sé si alguno de ustedes leyó algo, pero fue noticia. Y varios me preguntaron en una época que no tenía nada que ver con la Navidad sobre el fenómeno de la conjunción de estos dos planetas, Venus y Júpiter, porque justamente es una conjunción de este tipo la que se asocia con el mito de la estrella de Belén. Tal como yo les mencionaba hacia el final, acá cada uno decide, esto no tiene que ver con qué es lo que yo voy a hacer frente a las sagradas escrituras, para algunos son sagradas, para otros no lo son. Eh, lo importante es saber que los fenómenos celestes que ocurrieron en el pasado, si bien en el pasado puede no haber mucho registro, hoy podemos, si son fenómenos de este tipo, si son fenómenos asociados con movimientos planetarios, con mecánica celeste y las leyes del movimiento planetario, se pueden reproducir. Podemos ir para atrás o para adelante, tanto como queramos, y entonces empezar a buscar qué tipo de fenómeno puede haber sucedido en determinado momento de la historia de la humanidad en donde hay un relato, inclusive relatos míticos, que me cuentan de fenómenos que ocurrieron en el cielo. Yo no sabía, Betty, que en la app del Stellarium uno podía poner el año y ver el cielo del año que uno puede elegir. ¿Se puede llegar a hacer eso? Sí, sí, el Stellarium te permite poner cualquier fecha y cualquier lugar. Por eso les decía que los mapas de la conjunción en Judea está con la latitud de Belén, justamente, para saber qué pasaba. Podría haber puesto la latitud de la península arábiga, porque la verdad que están prácticamente a la misma latitud. Nadie sabe de dónde exactamente en Arabia vinieron, si es que eso sucedió, los sabios de Oriente. Tampoco se sabe, pueden haber sido sabios de Oriente que estaban en Belén, en Jerusalén, en esos momentos. Digamos, el relato es un relato, por supuesto. Por eso también hay eventos que sabemos que no pueden haber sido reales. Ahora me viene a la mente la mujer de Lot, ¿no? No te des vuelta o te vas a convertir en estatua de sal. Obvio que eso no ocurrió, eso es una metáfora. Ahora, los relatos son esos, los mitos y la manera en que se relatan los sucesos son esos, plagados de metáforas. Algunas cosas son reales o pueden ser reales, pero hay que cruzarla con la historia, con registros históricos de distintas fuentes y de más de una fuente, porque ya sabemos que la historia también está, bueno, la narran los que ganan, ya sabemos, y entonces puede haber inexactitudes, se Sí. necesitan varias fuentes en las ciencias sociales, como en cualquier otro lado. Y respecto de fenómenos astronómicos, bueno, uno puede saber cómo era el cielo del momento y entrar a buscar. Ahora, si ustedes van al Stellarium, van a ver que de un día al otro, por eso yo de un día al otro, ¿vieron cómo se separaban Venus y Júpiter? Es un momento, es un día en el que están juntos, pero al otro día ya no lo están más. Entonces, eso Pero, también y el da año que trabajo. viene, el 12 de agosto del año que viene, que dijiste a las 8 de la mañana, ¿durante cuánto tiempo vamos a No, tener es ese ese momento día, de verlos ese cerca? día, ese día van a estar en su máxima aproximación. Al otro día van a estar un poco más Ah, separados. Y al otro día más separados. Y al otro más separados. Es decir, es un momento, es un ok. día en un momento, de algunas horas, ¿no? De un día para el otro se ve la diferencia. En el caso de los cometas también, Mm. la diferencia de su posición contra el fondo de cielo estrellado también cambia de un día para el otro. Si es una supernova, no, porque una supernova es una estrella lejana que está siempre ahí en el mismo lugar. Es decir, son Claro. fenómenos diferentes que uno puede poner sobre la mesa como candidatos. Ya vimos, la supernova no, porque en Leo, si hubiera habido una supernova, y creemos que fue en Leo, porque en el relato dice, nació un rey. Cuando alguien cuenta semejante cosa y uno ve que la conjunción ocurrió en la constelación de Leo, Leo, el rey de la selva, y el que se asociaba con los Sí. reyes, la tierra, bueno, que hayan dicho, nació un rey y la evidencia estaba en el cielo, nos hace pensar que fue un fenómeno que ocurrió en dirección a la constelación de Leo. Pero ven que yo también estoy interpretando. Mm. Ahora,
esos años hubo otras conjunciones que no ocurrieron en Leo, por eso les mostré la conjunción del año 6 antes de Cristo, que ocurrió en Piscis. Nada que ver. Aunque tal vez sí, porque los peces están relacionados con el cristianismo. Es decir, uno podría interpretar de varias maneras las cosas, pero ven que son interpretaciones. Yo puedo imaginarme un Sí, montón de cosas, pero son interpretaciones. Es como querer pasar a la realidad los mitos celtas. Yo sé que las hadas no claro. existen, los troles no existen, pero todos los relatos celtas están basados en esos mitos. ¿Qué Ujú, hago con ujú. eso? ¿A qué se referían? Sí, se referían a las fuerzas de la naturaleza, a plantas, a árboles, pero es pura interpretación. Son pueblos que no dejaron el registro escrito y en el caso de la Biblia y de muchos otros textos, fueron escritos a lo largo de muchos años por gente muy distinta entre sí, no hay un único escritor de estos libros. Y entonces ahí las interpretaciones, bueno, pueden ser muy amplias. Por eso, a lo que más nos inclinamos es a esta propuesta de la conjunción entre Venus y Júpiter, cosa que se vio en la constelación de Leo y que eventualmente podría haber significado esto que la escritura narra, ¿no? Que los iba guiando, claro, porque se iba moviendo respecto del objeto más cercano al Sol, el otro planeta se iba moviendo en una dirección determinada que era hacia Occidente. Y por eso Claro. se mueven los reyes. Si es que esto fue así, por supuesto, nadie lo va a dilucidar. Y por eso en mi primera diapo les puse, la astronomía no ha confirmado nada. Estamos proponiendo eventos astronómicos que podrían estar relacionados con lo que se relata en el único libro del Nuevo Testamento en donde se menciona la estrella de Belén y en donde se menciona a los sabios de Oriente. Por eso es tan interesante cuán importante es para la cultura algo que ocupa 3 renglones o cosa por el estilo en la Biblia y cómo, desde mi punto de vista, lo que más influenció en el imaginario popular fue un cuadro, el cometa sobre la adoración de los reyes del Giotto. Ahí está la estrella de Belén. Eso ha tenido mucho más impacto miles de años después, porque el Giotto lo pinta en 1305, imagínense, ¿Sabés, Betty, dónde está ese cuadro? no recuerdo dónde está el Ah, cuadro. Es un cuadro muy yo no lo chiquito. había escuchado nunca. Ah, tendría que haber buscado ese dato, es muy buena pregunta, pero bueno, ahora No, pero lo googleamos podemos para ver. buscar, lo podemos Sí, buscar. búsquenlo. En una época lo recordaba porque como es el paso del cometa Halley de 1301, en 1986 lo sabía súper bien, capaz que algunos ya lo Sí. tienen, lo sabía súper bien porque el cometa pasó muchas veces y una de esas registros es el cuadro. Y bueno, y también está, bueno, está plasmado en muchos objetos de arte el cometa Halley en sus pasos anteriores al 1301. Así que uno puede hacer una historia inclusive de la Ah, humanidad basada en los pasos del cometa Halley que fue registrado eh, hasta 2000 años antes de Cristo por los chinos. Hay muchos wow. registros antiquísimos. Bueno, y este era uno de ellos. Y bueno, y automático, como está en la adoración, hablábamos un poco también de este enorme impacto que tuvo en los seres humanos, que después la estrella de Belén siempre aparece con la cola, una estrella y la cola. Eh, bueno, viene de ahí, viene de Ahí ese. pusieron, ahí pusieron Capilla, una La compañera obra, ahí está, mira, se encuentra la en capilla Italia. Regni en Padua. Ahí lo sí, tenés. en Padua. Así que sí, es fantástico. Ahora, Para ver cómo se entrelaza, ¿no? También la historia con la ciencia, el arte y cuán difícil es interpretar algunos fenómenos del pasado. Seguro acá no creo que haya ningún musulmán en este grupo, no lo sé, pero todo el mundo conoce la Meca, por lo menos de foto, yo también de foto. Y la Cava, donde ese edificio cuadrado y en el centro hay una piedra, ¿no? Que el ángel le trajo a Abraham, etcétera, etcétera. Esa piedra es un meteorito. Creemos que es un meteorito. Una piedra negra que está en el centro de ese edificio cúbico que está en la Meca, ¿no? La Cava. Bueno, es un meteorito. Ay,
Bueno, es decir, hay muchos temas que tienen que ver con la astronomía que son parte de las distintas Creencias, creencias, las las diarias, distintas, sí. de las distintas formas de ver Sí, los relatos, claro. y el mundo Mm. desde lo que uno puede considerar la fe, ¿no? Y ahí no importa, no hay que probar nada. Pero lo que vamos es que hay varios relatos que sí tienen que ver con cosas que los científicos analizan. Ujú. Inclusive cosas que se analizan no desde la astronomía, porque estos son eventos astronómicos, pero relatos como la multiplicación del pan y los peces está relacionado con fenómenos geológicos, climáticos. Sí, son cosas que puede haber sucedido, sí, que de golpe aparecieran un montón de peces, sí, podría haber sucedido, y eso está estudiado por biólogos y por gente que hace climatología y meteorología, porque es una cuestión vinculada con los cambios térmicos en grandes masas de agua y con esta aparición súbita de peces. Nosotros hemos visto en nuestra época, peces y miles de peces o cientos de peces que aparecen en las costas, por ejemplo. Todos de golpe, de un día para el otro, aparecieron los peces. Esos tienen que ver con corrientes subterráneas muy profundas, no subterráneas, submarinas, muy profundas, que generan una alteración y hace que los peces de golpe aparezcan en las costas. Relatos como ese también son estudiados por científicos para tratar de explicar si puede haber sucedido algo como el relato que está en este libro en particular y no está en otro, ¿no? Doctora, Beatriz, Sí, quiero Fabián. hacer una consulta. Quiero hacerle una consulta. Usted mencionó en el relato también, bueno, lo asoció al comienzo, de esta lluvia de estrellas que va a pasar este 14 de diciembre. Esta actividad que va a ser este fin de semana, ¿se va a poder ver acá en Salta? Miren, si están en un lugar oscuro y en la madrugada, un poquito más tarde que la hora que yo lo expuse a las 0:30 porque tampoco trasnochar tanto, pero uno tiene que esperar que suba un poquito, que ascienda la constelación de Géminis para que no esté tan cerca del horizonte. Eh, Nadie sabe que también se va a ver una lluvia de estrellas, ¿eh? Las lluvias meteóricas las promocionan, después no se ve nada, o se ve poco, o se ve menos de lo que uno cree. La realidad es que en general uno ve más bólidos que lo normal. Cualquiera que haya, creo que aquí no hay nadie de Cachi, no sé si hay alguien cuando estuvimos Sí, observando en hay Cachi. Sí, Bien, yo ahora. y el otro día Cierto, un cierto. compañero, Pero claro. el otro día Bueno, cuando un estuvimos compañero observando subió al el Cachi Nevado vimos y varios meteoritos, no sé si fueron meteoritos, vimos varios sí, bólidos en el cielo. Bueno, sí, y era una noche cualquiera, no había ni lluvia de estrellas ni nada. Es decir, sí, se ven estas luces. sí. Teóricamente se ven más por hora. No es que vas a ver una así como lluvia de luces para todos lados, no. Son eventos que vienen todos de el radiante en Gémini en Castor, de la estrella Castor, que es la que está más cerca del horizonte. En Géminis están alineadas las estrellas y la que está más cerca del horizonte es Castor. Bueno, de ahí hay que ver en esa dirección del cielo. Vas a ver un poco más probablemente que lo normal y van a provenir de ahí, de ese radiante. Ahora, ¿cuántos de estos eventos se van a ver? Es imposible de predecir. Imposible. Ok. Hay que ir y ver, estar y ver. El que tenga la oportunidad y que esté en un lugar oscuro, porque en las ciudades, no, en las ciudades es muy poco probable que se vea una Bueno, lluvia de eso te estrellas. iba a contar. El otro día subió un amigo, salió a las 12 de la noche para hacer el Pilar Las Pailas, que es una cumbre de 5.400 metros, una de las más bajas del Nevado de Cachi, de las 9 cumbres. Bueno, y me contó justamente eso, que la noche, que él fue sin linterna, sin nada, en un luna menguante, un poquito antes, saliendo ya de luna nueva, y que vio una lluvia de estrellas impresionante. Imagínate, en el medio de la nada, ¿no? Ahí sí que no tenía eh, ninguna ¿En luz qué, cerca, estaba en qué mes fue? Pues en noviembre ahora, ahora. hace una semana atrás.
ver. quiso hacer algo que no había hecho nunca, no sé si alguien lo hizo, que es caminar desde las 12 de la noche, hizo la cumbre a las 11 de la mañana y bajó el otro día a las 6 de la tarde, todo en un radio de 18 horas. Bueno, Ah, y pero esa noche espectacular, caminando ¿no? vio la lluvia de estrellas. Sí, Ah, pero qué increíble. bien. Claro, claro. Re Este, aventura, ¿no? Ujú. no, es una Sí. cosa muy impresionante. En Beatriz, noviembre, sí, estoy acá, estoy acá. Miriam tiene levantada la mano. No sé si es que Sí, quieres ¿qué hacer tal? ¿Cómo alguna estás? pregunta, Miriam. Sí, no No, te había visto, Miriam. sí, ¿Quién ¿qué es tal, Miriam Beatriz? Janot? Sí, ¿De sí, sí. Sí, Cachi? sí, Gracias. Para completar, entre el 17 y el 18 de noviembre, que era lo que estaba buscando, la lluvia fue la de las Leónidas, es decir, venían de la constelación de Leo. No sé si habrá sido esa, pero las Leónidas se ven en el sur, un poquito hacia el amanecer en noviembre. No sé a qué hora habrá sido. Eso fue noviembre. Y en octubre, también en la madrugada, bien en la madrugada, están las Oriónidas. Tenés Oriónidas, Leónidas y ahora las Gemínidas. Pero tuvo suerte, creo yo. sí, no, ¿me escucha? Sí, sí, Ah, Miriam. bien. Bueno, primero agradecer por la charla. Y mi duda era sobre cuando vos dijiste que se cree que la piedra negra de la Meca es un meteorito. Sí. Se cree, porque no se puede definir. Bueno, no hemos tenido acceso a estudiarlo de manera... hay que hacer unos estudios particulares para saber si realmente es meteorito o es otra piedra. Ah, Em, y no se no puede hay... por temas religiosos, no se puede Sí, 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 el acercar. tema es religioso, sí, absolutamente. Ah, bien. Ahí no entra nadie más que, no entra nadie, es decir, la gente mira a través de unas ventanitas lo que hay adentro, seguro vieron cómo es la cava. Y están en el exterior, pueden tocar la pared, cosas por el estilo, pero está todo cubierto y adentro solo se entra para mantenimiento, Hay un altar y cosas así donde está este objeto, pero no hay estudios... Ujú. geoquímicos. Hay que hacer estudios así como hay que sacar una muestra. No, no se puede. Así Ah, que bien. sí, pero sí, se cree que sí, que es un meteorito. Por el relato, ¿eh? Se lo trajo el Ujú. ángel, etcétera, etcétera. Eh, y, pero bueno, son estas cosas de los Ya. relatos, ¿no? Sí, sí, Acá no, hay me un llamó la objeto de atención. ese Gracias. meteorito eh, y necesitamos un poco más de dato para poder afirmarlo, Ah, ¿no? No tiene demasiada importancia desde el punto de vista religioso. Lo que importa es el relato. ujú. Desde el punto de vista religioso importa el relato nada más. Desde el punto de vista científico, si es astronomía, como nosotros no tenemos ni a canalizar un objeto ni tomar muestras para verlas en el laboratorio, lo que tenemos es el cielo, hay que tratar de ver si hay algún fenómeno celeste. Y ahí, nada más. En el Bien, caso gracias. del mundo islámico, bueno, el relato es que el ángel vino del cielo de alguna manera, el objeto que fue enviado por Alá. Entonces, pensamos que es un meteorito y que está allí. Puede ser, está descrito con una piedra negra, cosa que está muy bien. Los meteoritos se ven negros cuando son grandes, y si no, pero bueno, más allá no podemos ir. Gracias. Profe, Hola, hay una Beatriz. pregunta en Hola. el chat. Ay, no sé si están, Pregunta, yo no los veo a todos, por eso si están con sus manos levantadas, esperen que voy a ampliar a ver si entran un poquito más, ¿no? Hay una pregunta en el chat. hola, sí. Dale, Te la leo, por Beatriz. favor, sí, por Dice, favor. el evento lluvias de estrellas urcidas o unidas, ¿también es una oportunidad para ver o son en cantidad irrelevantes? Las úrsidas. Bueno, no, lo más irrelevante de las úrsidas es que vienen de la Osa Mayor y que es una constelación que está bastante baja en el horizonte. Para nosotros no se ve. Para ustedes
se ve para ustedes en el norte, ¿no? Que están en una latitud más baja, más cercana de los trópicos. Está ahí sobre el horizonte la Osa Mayor, pero en realidad todas estas, las úrsidas son famosas, las acuáridas, las cuadrántidas, las oriónidas, las perseidas, que ustedes tampoco, capaz que enganchan un poquito de Perseo. Las perseidas son las que son más famosas. Entonces, más famosas porque son más objetos, teóricamente por hora. Eh, pero no son nunca todos los años iguales. A veces hay más objetos y hay veces hay menos. Entonces, estas predicciones, uno sabe cuándo va a ser el máximo porque es el momento en que la Tierra atraviesa la órbita, pero si va a haber muchísimos o no, no se puede predecir. Entonces, concentrarse. Hay mucha gente que igual se concentra y va y se pone allí al sereno. Y si es verano, es fácil, qué sé yo, las leónidas ya es noviembre. Las gemínidas es diciembre, es decir, ya estamos en épocas que uno puede quedarse hasta bien tarde sin que se muera de frío. La gente se queda. Ahora, si uno hace toda la movida para ver una lluvia de estrellas como las Úrsidas, que no son de ahora, son de otro momento del año, y no se ve nada, bueno, es parte de la actividad. Es como cuando organizás todo y se te nubló. ¿Qué vamos a hacerle? Se nubló. Eh, por eso es tan difícil decir, sí, quédense hasta las 3 de la mañana, va a ser maravilloso. No, con las lluvias uno no sabe cómo va a ser. Hay un poco bueno, sorpresa, cosa que no está mal tampoco. Ahora, el problema es cuando vos movilizás a todo el mundo y no se ve nada, porque la gente se deprime. Siempre hay que tener el plan B famoso, ¿eh? Bueno, no se vieron, o está ahí Géminis, bueno, está Géminis, pero ahí nomás está Escorpio, está Tauro, tenemos las Pléyades, hay de todo en esa zona del cielo, como para, bueno, no se vieron tantas estrellas fugaces, pero estamos apreciando una de las zonas, una de las regiones de la esfera celeste más bonitas de ver, que son aquellas donde está Orión, Tauro, las Pléyades, el Can Mayor a los pies de Orión con Sirio. Es decir, esa zona del cielo te da para toda la noche, se vean o no se vean las gemínidas. Hola Beatriz, Está con una hola. copita de vinito, dicen acá. Bueno, con la copa de vino puede que vean casi cualquier cosa. Tengan cuidado, ¿no? Porque después cuando se vuelvan a la sobriedad va a ser una decepción. Pero bueno, qué gracioso. Hola, hola, Dante ¿se me quería escucha? hacer una pregunta. Sí, Dante, Hola, dale. sí, ¿qué tal Beatriz? Quería hacer un pequeño comentario. Me pareció muy bien la exposición de la Estrella Vilén porque, bueno, pensaba de que, bueno, con este tema en realidad se fue abriendo y aprendimos muchas cosas, ya sean de las que, de las posibles y de las que se descartaron, ya sea cometa, pero bueno, lo de las conjunciones quedó, quedó muy interesante, aunque se haya visto, uno piensa al interno, aunque se haya visto un día o unas horas, no importa, ya quedó esa imagen en el cielo de la estrella y la gente en la antigüedad lo puede haber tomado como, Un porque mensaje. impactó, porque no hace falta que esté días y días, con que haya estado una noche ya queda en la mente, en el recuerdo, y puede ser, uno se puede imaginar, aunque el Sí, Giotto nos sí. jugó una pasada, porque bueno, Ah, sí. semejante cuadro que hizo, y bueno, ya a Es un nosotros nos cuadro, quedó para todas las generaciones es un un cuadro cometa. chiquitito, ¿eh? Ni siquiera es un cuadro de una pared entera. Es bastante raro el impacto del Giotto. Respecto de lo que decís, que el objeto puede haber sido muy llamativo, sí, no me cabe duda. ¿Hace cuánto tuvimos a Júpiter también en oposición? Y bueno, estos días con Júpiter ahí súper brillante y la gente preguntando qué es cerca de la Luna. Ah, en conjunción con la Luna. En Júpiter en conjunción con la Luna. Y la gente veía la lunita y Júpiter y todo el mundo preguntó qué era eso. Mucha gente preguntó, por lo menos, creo que todos ustedes la vieron a la Luna y Júpiter, que la conjunción fue de la Luna con Júpiter. Un Júpiter súper brillante con una Luna muy cercana
y muchas personas preguntaron qué era esa estrella brillante cerca de la Luna. Y era Júpiter. Pero muchos preguntaron. Entonces, sí, puede haber llamado la atención, por supuesto. Lo que no termina de cuadrar es el relato de que Herodes se sorprendió. Si había una estrella, la vio, eso no me cabe duda, porque recuerden que no había luz eléctrica en esta época, que el cielo debía ser súper brillante de estrellas y que un objeto brillante importante, distinto al resto de las estrellas, sí se tendría que haber distinguido. Pero bueno, todo especulación, ¿eh? Lo nuestro, excepto que en el año 2 antes de Cristo hubo una conjunción de Venus y Júpiter y seguramente fue llamativa. No Excelente. sé Ceci, si es que hay La más luna de Júpiter, preguntas. nada, el mes pasado, en el chat había una pregunta de cuándo fue la conjunción de la luna con Júpiter, hace nada, un par de semanas. Súper El linda, viernes, estuvo, creo. sí, bueno, si no la vieron, vayan al Stellarium y búsquenla. Es feo ver las cosas por simulación, pero es el poder de la matemática y los recursos modernos. Mejor es ver con los propios ojos lo que pasa en el cielo, ¿no? Es lo que pasó, mucha gente vio que había un objeto súper brillante y me mandaban mensajitos, ¿qué estamos viendo en el cielo? Y bueno, y era eso, ¿no? La luna con Júpiter. Doctora, en ese sentido, ¿hay un calendario de fenómenos que podamos tener con antelación para saber qué va a pasar en 2025, por ejemplo, y estar Sí, atento para poder brindar un servicio turístico en torno a eso? sí, todo lo que tiene que ver con planetas, sí, porque los planetas se rigen por las leyes del movimiento planetario y eso es todo predecible, calculable. Por eso les dije la conjunción de agosto, del 12 de agosto, de Venus y Sí, tal Júpiter, no se cual. las pierdan. Bueno, eso ya es un evento, es en la mañana, bueno, en el amanecer, etcétera, etcétera. Pero sí hay calendarios completos de conjunciones planetarias, por supuesto, de eclipses, por supuesto, y de eventos matemáticamente calculables. Después están los eventos sorpresivos. Por ejemplo, la aproximación de un cometa se puede ir calculando desde muchos meses antes a que se aproxime al Sol, pero lo que no está muy claro es cuán brillante va a ser el cometa, de qué manera se va a ver exactamente en la Tierra, un cometa maravilloso, y los que estuvimos en Cachi, que vimos el último cometa, se veía con telescopio, no se veía a ojo descubierto. Entonces, tan brillante el cometa no fue. Pasó, pero pasó, se podía observar, se podía ver con un telescopio, pero no a simple Sí. vista. A simple vista se veía una manchita que uno no sabía bien lo que era. Entonces, esas cosas suceden también, son sorpresivas. En el caso de haber una supernova, que sería lo mejor que nos podría pasar, va a ser sorpresivo también. De manera que hay cosas así que se calculan, se saben que van a pasar, y hay otras que son no previstas. Doctora, ¿podríamos organizar una charla en ese sentido? Que usted nos diga cuáles son los fenómenos más importantes que va a pasar en el 2025. Así nos Todo, preparamos todo, tipo un Zoom o como usted lo diga. Igual lo vamos a tener en marzo por acá, ¿no? sí, bueno, ojalá. Veamos. Miren, así por Zoom se puede hacer bueno, ahora se hizo un poquito larga, pensé que a las 7 se iban a desocupar y no fue así, pero eh, charlas cortas por Zoom podemos hacer todas las que quieran. Todos los que están aquí creo que han estado en las presenciales. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. En la presencial yo les estaría mostrando cómo usar el Stellarium y estaríamos ahí viendo a ver qué pasa el mes que viene y cosas por el estilo. Cosa que acá se podría hacer, podría yo poner el Stellarium y empezar a jugar, pero no es lo mismo que en lo presencial. Ahora está visible, en esta época está visible Géminis y toda la región de Orión. Estaríamos seguramente planificando algo para ver Orión. Recuerden que Orión no lo vimos en Cachi, que estuvimos trabajando con otra región del cielo porque todavía no estábamos tan cerca del verano. Entonces, salgamos a ver el cielo, que es lo que hay que hacer.
Entonces, con todo gusto hacemos las dos cosas, dentro de lo posible, lo presencial y lo virtual, así 1 hora cada tanto lo repetimos. Lo que propone Javier, que es así un calendario de fenómenos conocidos y de eventos conocidos en 2025, con todo gusto, si quieren lo podemos hacer hacia fines de enero o cosa por el estilo. Y Sí, sí, sí. y ya lo tenemos como calendario para todo el año. Qué grande. Muchas gracias, doctora. Hay un calendario, o grupo astronómico en Salta. Bueno, en Salta ya saben, hay un grupo que trabaja en el Colegio Nacional, ¿m? Que son los que les mostraron los telescopios en Salta Capital, y hay un grupo en la Universidad de Salta, que ahí ya no sé cómo se mueven, y no sé cuánto manejan estas cosas, la verdad que no puedo hablar en nombre de ellos, eh, pero se pueden contactar, por supuesto. Creo que quedó el vínculo con la gente del Sí, Colegio Nacional, ¿verdad, Javier? sí, exactamente, y de hecho acordamos en que vamos a organizar una fecha para que todos los que participaron en las capacitaciones podamos ir a conocerlo. Solamente formalizar una nota y acordar un día. No sé si el que se está comunicando está en el grupo general de WhatsApp, porque ahí vamos a informar, ¿no? Eso no lo sé, pero bueno, presten atención Pero y en todo caso lo tomen el incluyo. dato de Javier Aria para que me llamen ahí en turismo, ¿m? Porque esto seguramente lo vamos a acordar antes, fin de año, de concretar esa visita, que ya venía pendiente de hace un rato. Porque ellos Sí, son muy atentos y muy gentiles y están dispuestos, así que estamos. perfecto. Así que bueno, si bien esto quedó grabado, pero la verdad es que uno después no se pone a mirar estos videos, no vale la pena mirar estos videos. Yo les voy a pasar la presentación, voy a corregir un par de errores de ortografía que advertí, y letras faltantes, y se lo voy a mandar a Javier, o si quieren mando un link porque esto está en algún lado, y el que lo quiere bajar lo puede bajar, ¿eh? Esto no tiene ni copyright ni nada, son temas súper conocidos. Si les parece bien, se los comparto el link a la presentación, que es más fácil que andar mirando toda 1 hora de video, y van al punto que les interesa y nada más. ¿De acuerdo? Igual creo que en capacitación queda grabado esto, ¿no, Alicia? Sí, Ali, pero a ver, sí, lo está grabando y Sí, sigue grabando, Javi, se está pero grabando. a mí me parece que uno no tiene tanto tiempo de ir a ver los videos y esperar a que sucedan, los va pasando rápido, y es más fácil tener la presentación, que con todo gusto la comparto, ¿no? Ningún problema. Sí, podemos enviar las dos cosas, Beatriz, el video para el que lo quiera ver y la presentación que la estuvieron pidiendo y se las hacemos llegar a todos a Perfecto. través de Javier o por los mails que pusieron en sus inscripciones, ¿sí? Se los Sí, hacemos excelente. llegar. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, por mi Ahora, parte, agradecerles mucho que se hayan quedado al final, y a los organizadores, por supuesto, que siempre convocan y apoyan muchísimo, y espero que les sean útiles estas actividades que hacemos. No sé cuántos de ustedes capaz que quieren compartir cómo les ha ido con el turismo astronómico. excelente, creo que. Bueno, no, yo estoy muy satisfecho, la verdad, porque creo que hicimos mucho, doctora, después de la charla que hizo acá en Salta, la que hizo en Cachi. Ayer se concretó algo en San Carlos con la gente de la UNSA. Vamos a hacer algo en San Antonio también junto bueno, con usted en marzo y también con Guarapunco. Y que también va a hacer algo en los Valles Calchaquí. Así que la verdad que cerramos un año muy lindo, creo, porque se sumó mucha gente. La verdad que la convocatoria, el entusiasmo y el interés está presente. Así que nada, yo aprovecho el momento para saludar a la doctora porque, bueno, estamos cerrando el año, desearle una feliz fiesta y que arranquemos el año que viene con todo. Sí, me parece perfecto. Lo mismo de mi parte. Muchas gracias por todo, por el apoyo, por el entusiasmo, por participar de la propuesta y por continuar el trabajo. Ya saben, estas son solo ideas, hay muchas cosas que se pueden hacer. No se acaba en esto que les contamos. La disciplina astronómica es enorme y la actividad de astronomía vinculada con el turismo es amplísima. Por eso, ya saben, lo único que hay que encontrar es un punto
que les permita ofrecer un producto original, que no se parezca al que hace otra persona que también se dedica al turismo astronómico, eventualmente que tienen al lado, porque si no ahí empiezan a haber dificultades, todo el mundo hace lo mismo, cansa. Y el turista lo que busca son experiencias novedosas. Entonces, no quiere decir que porque uno haga turismo astronómico, nadie más puede hacer turismo astronómico, ¿eh? Espero que quede claro. Acá hay espacio para todo el mundo y sí, cada uno desde sus posibilidades, perspectiva, formación, perfil, background, todo hacia la persona, tiene que pensar qué tipo de actividad es la que más lo convence y más lo satisface. Ya saben, nadie transmite entusiasmo si no lo tiene. Y hay algunos guías de turismo que uno se quiere matar porque la verdad que no le cuentan nada o se quedan sentados por ahí, te hacen caminar. Bueno, anda por ahí que ya vas a llegar al Tilcara. Ay, pero no vienen ni a decir de qué se trata. Me ha pasado, que se sientan a esperar a que uno camine y cuando vuelve se levanta. Eh, Esta actividad es una actividad bonita, me encantó escuchar que se fue a caminar a la montaña en el medio de la noche sin linterna y sin nada. Hay que hacerlo, porque ahí es cuando uno se da cuenta de que alcanza, la luz de las estrellas alcanza para ver el camino y además es la oportunidad de ver el cielo. Cuando uno empieza a usar linternas, láseres y cosas por el estilo, se acabó el cielo. Y hay que evitar eso, hay que estar en contacto directo con el cielo con la menor cantidad de tecnología. Solo usar aquella con la que nacimos, el cuerpo es bastante hábil ya. De manera que es buscar esa cosa novedosa, diferente, que puede ser una oferta singular, innovadora, que no se pelee con el otro operador o la otra guía o el otro hacedor de turismo que también quiere incluir las herramientas astronómicas o temas astronómicos en su propia práctica de trekking, andinismo, kayak o en la actividad que sea, porque el espacio es para todos, ¿eh? Hay lugar para todo el mundo, eso es tiene que quedar claro, porque si no empiezan a hacer, no, yo soy el dueño de, yo soy el representante de, acá está el que hace, bueno, ya me leyeron en el chat, ¿no? El corazón de él, bueno, a ver, todos tenemos espacio en esta actividad y sí hay que promocionarlo como una actividad provincial. No es es una actividad personal, por supuesto, tiene que dar fruto, ustedes trabajan en este tema, eso es clarísimo, pero el que empuja, el que les da, el que hace promoción inclusive, es la provincia. Entonces, hay que apoyarse en eso y es una actividad de conjunto en donde ganan todos individualmente, pero es de conjunto, porque si no empiezan estos, no, el que lo hace es él y el que no lo hace es el otro y este lo hace mejor que el otro. Acá eso de este lo hace mejor que el otro no debería existir. Lo que hay son distintas ofertas sobre el mismo tema. Si no, nadie podría hacer turismo, porque si hacemos solo turismo de aventura o solo turismo paisajístico o solo, no sé, digo solo con todo lo que implica, ¿no? Bueno, no, el que se dedica al turismo es ella o él. No, hay muchísimas ofertas. ¿Por qué? Y porque no todas son iguales, no son en la misma hora, no son hacia el mismo lugar, no se dedican a exactamente al mismo tema. El turismo es amplísimo. Bueno, introduzco los temas astronómicos. Cuando estoy sentado en el fogón tocando la guitarra, comiendo el asadito, alguien me dice, ay, pero leí que hay una lluvia de estrellas. Listo, ustedes saben cuál es, de dónde viene, a dónde hay que mirar, etcétera, etcétera. O están ahí con la sidra y el champán, porque hay muchísimos turistas que en las fiestas andan circulando por el mundo. Y alguien dice, oh, la estrella de Belén, ¿alguien sabe de qué se trata? Listo, ustedes saben de qué se trata. Entonces es parte de estas actividades en donde uno va aportando con distintos temas en distintos ámbitos, que es lo que así uno aprende, va aprendiendo cosas.
Por mi parte, Beatriz, del área de formación, agradecerte enormemente por tu predisposición constante en todo en este tiempo, en este año, por estas capacitaciones. La verdad, tanto para Javier como para mí fue muy satisfactorio saber que hay mucha gente interesada en desarrollar este producto, así que vamos a seguir adelante con Javier fortaleciendo estas propuestas para que la gente pueda incorporar, ¿no? Esta temática en sus servicios, en la oferta que ellos vienen trabajando. Así que agradecerte, por supuesto, a vos, a Javier, que siempre está ahí pechando para que esto salga, y por supuesto con el acompañamiento desde el área de capacitación. Y a todos ustedes por estar del otro lado, siempre capacitándose, así que agradecerle a toda la gente que está detrás de las cámaras. Y desearles, por supuesto, a todos felices fiestas y que, por supuesto, nos encontraremos el año que viene con nuevas propuestas. Desde ya quedamos atentos a eso. Así que, nada, muchas gracias a todos y que tengan todos una linda jornada. Que estén todos ustedes muy bien. Gracias. Adiós, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, Alicia. Gracias, Javier. Un placer. Buen fin de año para todos. Gracias. Felices fiestas para todos. Que la estrella de Belén nos ilumine. Alguna estrella, que nos ilumine alguna estrella, aunque sea. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego, muchas gracias.